Lo que vimos hoy en Austria no fue simplemente un amistoso, fue un escaparate del nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y una exhibición de nombres propios, porque entre montañas, aire fresco y un estadio que hasta se atrevió a poner el himno, el equipo blanco dejó claro que está listo para la temporada, y lo más importante que su futuro tiene dos apellidos, Hausen y Güler. Hay un tal Kylian Mbappé que parece haber encontrado su hábitat natural vestido de 10. Arranquemos por el principio. Xabi Alonso sorprendió dejando el timón de salida de balón en manos de Hausen, ese central español que juega como si llevase en las botas un GPS de precisión milimétrica. El chaval parece un híbrido entre Jerry Cross, capaz de romper líneas con un pase de 40 metros o jugar al toque corto para desmontar presiones. Por delante, Domenico Moscova y a su derecha Arda Güler, que jugó como si el balón fuera una extensión de su pierna zurda. El 0-1 llegó de una manera curiosa. Militao y Hausen aparecieron en el área como si fueran delanteros centro, demostrando que este Madrid de Xavi quiere morder arriba. Gol del brasileño y primera sonrisa colectiva, pero la verdadera obra de arte fue el 0-2. Güler, con una visión de rayos X, filtró un pase imposible que Mbappé convirtió en gol, con una definición de delantero puro. Estreno del 10 blanco y primeras señales de que este ataque puede ser temible si tiene al mando al astro francés. Antes del descanso, Güler volvió a rozar el gol con un zurdazo al larguero y un libre directo que acarició la madera. Mbappé, por su parte, se mostró cada vez más cómodo intercambiando posiciones con Vinicius y hasta animando a Rodrigo con un abrazo y un pequeño levantón que se hizo viral después con un mensaje mutuo en redes. Por cierto, hoy sí se notó el liderazgo de Kylian en el campo, que tanto se le exigía la temporada pasada. Estuvo presente con todos sus compañeros y hasta da la impresión de que los propios jugadores ya lo reconocen como tal. En la segunda parte el show continuó. Tchouaméni filtró un pase al espacio y Mbappé firmó el 0-3 con una maniobra Ronaldo Nazariesca, dejando al portero sentado antes de empujar la pelota a la red. Xavi hizo cambios masivos a la hora del juego, pero dejó a Hausen y Arda un rato más para que siguieran tocando y tocando. Al final, Rodrigo puso el 0-4 definitivo y todos a casa. Y aquí es donde entran los datos curiosos. Kylian Mbappé empezó el partido con una sonrisa de oreja a oreja y no la perdió en todo el encuentro. El himno del Madrid sonó en el estadio de Tirol, recordando a todos el respeto que este club genera en cualquier rincón del planeta. Y luego llegó la escena viral del día. Un aficionado saltó al campo, esquivó a la seguridad con un amago y con tackle incluido y se plantó delante de Mbappé para sacarse una selfie. El francés accedió encantado y después el chaval compartió el video desde su propia cámara. Y después hasta se descojonó de seguridad. Épico por donde lo veas. Xabi Alonso se mostró muy encima de sus pupilos, sobre todo con Güler y Mbappé hablándoles constantemente. Y ojo al detalle, tras el gol de Militao, Hausen le dio unas pequeñas collejas amistosas a Mbappé, gesto que habla del muy buen ambiente. Y para cerrar la jornada, una imagen que encantó a la afición. Tras el pitido final, varios hinchas invadieron el césped para acercarse a los jugadores, quienes lo tomaron de forma natural. Y David Álava se quedó saludando, demostrando que la cercanía con la gente sigue siendo parte del ADN de este equipo. En resumen, el Madrid no solo ganó, sino que dejó claro que este proyecto tiene chispa, ideas y líderes jóvenes que están listos para marcar una época. Y si hoy fue solo un aperitivo, la temporada promete banquete.